Buenas tardes, me presento, mi nombre es Jaime Andrés Marco Rosales y voy a presentar una introducción a lo que viene siendo el tema de la visualización de los datos. Esto para la materia de Administración y Organización de Datos, cursada en el Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana. Para abordar primero bien este tema, hay que recordar un poquito atrás lo que es un archivo. Hay que tener en cuenta lo que es un archivo, cómo funciona y lo que se puede realizar en este y cómo está conformado, puesto que un archivo está conformado principalmente por datos, como ya sabemos en bytes, que son bytes, y estos datos conforman un archivo sobre el cual se pueden ejercer se pueden hacer ciertas acciones que habíamos visto anteriormente, que son manipularlos, ya sea editarlos, eliminarlos o cambiar su nombre, etcétera, etcétera. Empezando, como ya mencioné antes, un archivo es un conjunto de elementos de información relacionados entre sí y que fueron definidos por un creador. Recordando que por lo general los archivos representan datos y programas o datos de estos mismos programas. Un archivo de datos también puede ser numérico, alfabético o binario, como mencioné anteriormente. Y hay que tener en cuenta de igual forma que un archivo se puede manipular, como mencioné anteriormente, como una unidad mediante operaciones tales como abrir, cerrar, crear, etc. Destruir, copiar, renombrar, listar y algunas otras que habíamos visto como podría ser encriptar, comprimir y otras tantas. Recordemos que hay muchísimos tipos de datos y muchísimos tipos de archivo. Estos son solo unos ejemplos. En este caso, estos datos son archivos de aplicaciones que pues para nosotros no son legibles, puesto que no los entenderíamos, puesto que solamente pueden ser corridos por una aplicación. Ahora, teniendo en cuenta nuevamente lo que es un archivo, podemos comenzar con el tema. Empecemos con que hace muchos años la mayoría de nosotros no conocíamos términos como el Big Data o el Internet de las Cosas. Ahora en estos días se pueden ver las cosas cambiar a una velocidad que supera nuestro entendimiento y nuestra capacidad de aprendizaje y de comprensión. En esta era de grandes datos, que viene siendo la Big Data, no necesitamos más información, sino información más relevante y más útil, de mejor calidad y en el momento adecuado. Esto se soluciona mediante la visualización de los datos. Es como se resuelve esta necesidad. La visualización de los datos se define como la exploración visual e interactiva y la correspondiente representación gráfica de datos de cualquier dimensión, naturaleza, que puede ser estructurada o no estructurada, y su origen. La visualización de datos es la representación gráfica de información y datos, algo así a grandes rasgos. Esto es lo que viene siendo una visualización de datos. Aquí tenemos una pequeña imagen de ejemplo que no contiene ni la mitad de las visualizaciones que podemos ver nosotros. Una de ellas podría ser una gráfica de barras, un histograma o gráficas de pastel. Todas estas tienen cierta función diferente una de otra y pues esto nos sirve para muchas cosas que vamos a ver un poco más adelante. Otro concepto que podemos tener de la visualización de datos es que esta es la presentación de la información o los datos en un formato ilustrado o gráfico. Como mencioné antes, puede ser en gráficas, pero esto, pues valga la redundancia, sigue siendo en ilustraciones o gráficos. Este permite a los tomadores de decisiones ver la analítica presentada de forma visual, de modo que se puedan así captar conceptos difíciles o identificar nuevos patrones. Con la visualización interactiva, cada quien puede llevar el concepto a un paso más adelante utilizando tecnología para profundizar así en diagramas y gráficas para observar con mayor detalle cualquier situación que se pueda presentar. Esto cambiando de forma interactiva qué datos se ve y cómo se procesan. Al utilizar elementos visuales como cuadros, gráficos y etcétera, estos mapas y estas herramientas de visualización de datos proporcionan a su vez una manera muy accesible de ver y comprender tendencias, valores atípicos y patrones en los datos que nosotros tengamos. En el mundo de la Big Data, las herramientas y tecnologías de visualización de datos son muy esenciales para analizar grandes cantidades de información y tomar decisiones basadas en los datos. Las visualizaciones permiten a grandes rasgos a la gente ver cosas que antes no eran evidentes. Incluso cuando los volúmenes de datos son enormes, se pueden identificar tendencias rápida y fácilmente.
Las visualizaciones de datos transmiten información de una forma universal y simplifican así la tarea de compartir ideas con otras personas. Un ejemplo de esto, por poner un ejemplo muy práctico, sería las encuestas que hace el INEGI sobre la población. Al ser un dato muy grande que no puede ser, bueno, puede ser contado uno por uno, pero es algo muy complicado, se puede resumir todo en una gráfica. Puede ser, por ejemplo, una gráfica de cuántas personas tienen de 10 a 20 años, de 20 a 30, y esto se puede resumir de una forma más rápida dentro de una gráfica, y esto permite la entendibilidad y también nos permite visualizar qué patrones hay, qué personas tienen mayor edad, cuántas hay, en qué rango de edad hay más personas y en cuál hay menos, por poner un ejemplo más genérico. A grandes rasgos, la visualización de los datos es también una forma de obtener información rápida mediante la exploración visual, unos informes consistentes y un intercambio flexible de información. Esta permite a un gran abanico de usuarios comprender la cantidad creciente de datos que hay en su empresa o en cualquier otro proyecto en el que se utilice una gran cantidad de datos. Podría ser de igual forma en una base de datos. Es la mejor manera de presentar grandes datos de forma que los usuarios de la empresa o que requieran acceder a estos datos puedan entender y utilizar enseguida con una mejor visualización. La importancia de esta visualización de datos juega un papel muy importante dentro de cualquier organización o proyecto, puesto que permite a los tomadores de decisiones analizar de forma visual en la cual se pueda captar los conceptos difíciles e identificar nuevos patrones. La visualización de datos es otra forma de arte visual que capta nuestro interés y mantiene nuestros ojos dentro del mensaje, puesto que cuando vemos un gráfico vemos rápidamente tendencias y valores atípicos. Es más fácil de detectarlos. Esta visualización es como una forma de contar historias con un propósito. Si alguna vez hemos visto alguna gigantesca hoja de cálculos de datos y no es posible ver una tendencia a simple vista, pues se puede eficienciar mucho con este tipo de visualizaciones, y así podemos ver ciertos patrones o podemos ver algún defecto o alguna tendencia nueva que no era posible de ver al tener todos los datos, vaya, por así decirlo, en una hoja, en una lista. Esta es la gran ventaja de la visualización de los datos. Ahora, tomemos el concepto del Big Data. El Big Data es un término que describe el gran volumen de datos, puede ser estructurados o no estructurados, que inundan una empresa todos los días, una empresa por poner un ejemplo, pero no es la cantidad de datos lo importante, sino lo que se puede hacer con estos datos. Este término se refiere a los datos que son tan grandes, rápidos o complejos que es muy difícil o incluso imposible procesarlos con los métodos tradicionales, como pueden ser revisarlos uno por uno en una lista. A medida que el Big Data crece, la visualización de los datos es una herramienta cada vez más importante para darle sentido a las billones de filas de datos que se generan día a día. La visualización de datos ayuda a contar historias, como se mencionó antes, seleccionando las grandes cantidades de datos y estableciéndolo o más bien plasmándolo en un gráfico fácil de identificar y de analizar. Una buena visualización cuenta una historia, eliminando el ruido de los datos y resaltando la información útil. Ahora, tecnológicamente hablando, las herramientas actuales que permiten a los usuarios crear visualizaciones, comunicar información y empezar a contar estas historias son varias. En este caso vamos a ver una que es la principal, aunque vamos a hacer mención de otra que vendría siendo una aplicación de Google. Existen algunas herramientas que permiten publicar datos de una manera muy atractiva sin dejar de hacer justicia a estos datos y quitarle su importancia. Estas herramientas son un programa llamado Tableau, pero también hay ciertos gráficos que se pueden realizar mediante Google. Más específicamente, sus aplicaciones de documentos. Un desarrollo que ha ayudado a que muchas personas comiencen sin haber tenido mucho conocimiento de programación son estas aplicaciones, puesto que no se requiere
vaya, como se mencionó, no se requiere mucho conocimiento de programación ni de estadística, puesto que el mismo programa solamente con ingresarle los datos nos va a lanzar las tablas o gráficos. Simplemente sería cuestión de escoger qué tipo de visualización queremos. Además de que existen lenguajes de programación o bibliotecas para crear visualizaciones a través de procesamientos mediante JavaScript, que han cambiado drásticamente la forma de hacer estas visualizaciones. En estas sí es necesario saber un poco más sobre lenguajes de programación, puesto que se utilizan estas herramientas mediante lenguajes de Java, que no son muy obligatorias, porque tenemos la otra alternativa, que son las aplicaciones que no requieren de un conocimiento en programación. Esto nos lleva a lo que es un software visualizador de datos, que, como ya mencioné, el más importante o el más eficiente es Tableau. Es una herramienta de inteligencia que permite analizar, visualizar y compartir grandes volúmenes de información en forma rápida, flexible y amigable. Este software se destaca por su flexibilidad y rapidez tanto en el procesamiento de los datos como en la obtención de resultados. Según se necesiten, se pueden ir agregando y cambiando parámetros, añadir puntos de referencia o tendencias y otros elementos que enriquezcan al análisis a realizar. Esto permite que quien lo use lo haga en forma independiente, liberando recursos del área de sistemas. Porque, pues recalcando, como se mencionó antes, no se requiere de conocimientos en lenguajes de programación. Estos son algunos tipos de generales más comunes en los que se visualizan los datos. Hay muchísimos, pero estos son solamente algunos, como podrían ser cuadros, tablas de información, gráficos, mapas, infografías, gráficos de área, gráficas de barras, diagramas, nubes, gráficos de bala, cartograma, histogramas, etcétera, etcétera. Todos estos tienen ciertas funciones que son más eficientes para cierta información o ciertos datos que para otro. Como se mencionó antes, no, por ejemplo, al utilizar una gráfica de barras podemos, utilizando nuevamente el ejemplo de la recabación de datos del INEGI, mediante esta gráfica de barras se pueden dividir rangos de edades de 10 en 10, y esto nos daría como resultado pues 10 barras a lo mucho aproximadamente, y dentro de estas se puede englobar a ciertos grupos de población. Pero si quisiéramos enlistar cuántas personas tienen cierto apellido y cuántas tienen otro, entonces no sería muy eficiente utilizar una gráfica de barras, puesto que nos saldrían muchísimas gráficas. Entonces esto le quitaría la eficiencia a este método. Es por eso que hay muchos tipos para graficar toda esta información, y no es necesario solamente usar uno, puesto que cada uno tiene su eficiencia. Aquí tenemos todavía otros distintos tipos. Tenemos una gráfica de áreas, tenemos gráficas de barras, gráficas de pastel, tenemos un histograma, etcétera. Todas estas pues tienen cada una su función. Algunos son más eficientes para ciertos datos, como hice mención del ejemplo anterior, y algunos no. Sería todo por mi parte por este tema. Me presento nuevamente, mi nombre es Jaime Andrés Marcos Rosales y muchas gracias por su atención.